Pide el fiscal general de los Estados Unidos que se agilice ya el trámite para pedir para entregar a la Fiscalía Mexicana a cabeza de vaca. A cabeza de vaca. Es trámite burocrático, es burocracia la que se está haciendo en los Estados Unidos. Pide rápido, porque son tratados que se tienen con México y se tienen que cumplir, dice el fiscal general de los Estados Unidos. Estamos ya ante la más inminente llegada de cabeza de vaca a territorio nacional para, pues, cumplir con la justicia mexicana. Este tipo que se encuentra haciendo proselitismo desde los Estados Unidos, atacando a Morena. Pues sí, pero desde los Estados Unidos tiene que venir a México cabeza de vaca, y está el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo a nada de conseguirlo. Fueron los panistas los que empinaron a Rufo Appel. Es un pleito entre panistas lo de Rufo Appel. ¿Por qué metieron a Morena? Dice la presidenta. Si ustedes fueron los que lo acusaron de narco, fue Felipe Calderón el que lo acusó de narco a Rufo Appel. Fíjense en la caída de los guachicoleros, cabeza de vaca y Rufo Appel, a nada de concretarse el segundo grande del huachicol. Yo creo que deberían de ir también por Vicente Fox, ya para terminar con esta red de huachicol en nuestro país. Pero bueno, vámonos, porque Marcelo Ebrard pues sigue manteniendo la esperanza del Tratado de Libre Comercio, que por ser tiempo de política electoral allá en los Estados Unidos, no creo que este año se solucione algo. Acaba de estar el embajador Greer en México. Estamos trabajando muy de cerca con su equipo, como sabes. Las decisiones que se tomaron la semana pasada, si lo ves en el cuadro general de países, México tiene el mejor trato, lo cual también explica por qué ha crecido nuestra exportación a Estados Unidos. Entonces, pues la realidad de lo que estamos trabajando es esa. ¿Por qué? Por la integración entre los dos países, y sobre todo por un dato que hay que tener presente. México es el cliente número 1 de Estados Unidos. Nadie le compra más a Estados Unidos que México. Si sumas a China, Alemania y Japón, nosotros compramos más a Estados Unidos. Somos su cliente número 1. Entonces, pues por eso hemos buscado mantener esa relación. La presidenta nos hizo favor de recibir al embajador Greer y directamente está conduciendo estas decisiones comerciales. Y bueno, el resultado está a la vista, ¿no? Ahora, evidentemente cada semana hay que estar alertas, hay muchas cosas, vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero hoy por hoy vamos bien. Y por último, secretario, nada más rapidísimo, hablaba de nuevos aranceles para agosto. Ya mencionaba cuáles serían. Bueno, si nos puede detallar un poco más, y qué están trabajando para evitarlos. Les hice una explicación, y lo hago muy breve porque no quiero distraer del anuncio. Me preguntaban tus colegas de la 301, sección 301. En la semana pasada, el día jueves, se dio a conocer la primera parte de esas investigaciones respecto a 60 países. Y se dio a conocer cuál fue el resultado y las recomendaciones que hizo USTR. Bueno, ahí afortunadamente lo que se hizo fue, para el caso mexicano, quedamos en el mismo cuadro, no estamos pagando más o no tenemos nuevos aranceles. Pero hay una segunda parte de esa 301 que se refiere a capacidad excedente, y les decía yo, eso se va a dar a conocer en la primera semana de agosto. Porque me decían si habíamos terminado la 301, les decía no, todavía hay que esperar eso. Entonces, la siguiente ronda de conversaciones con Estados Unidos es la primera semana de septiembre, lo cual nos va a permitir tener claro cómo está la correlación entre México y el resto de los países. Porque lo que queremos lograr es que la posición de México siempre sea preferencial respecto a cualquier otro país. Entonces, por eso se colocó la ronda la primera semana de septiembre, con el propósito ya de abordar o aterrizar o cerrar muchos acuerdos con Estados Unidos, pero ya teniendo nosotros claro cuál es el panorama de los demás países.
Bueno, ahí está difícil la situación, que está ahí pasando Marcelo Ebrard. No es fácil lidiar con un gobierno como el de Donald Trump, pero bueno, para seguir con Marcelo, Kia anuncia una inversión de 649 millones de dólares. Esto le cae a la boca a la oposición. De una muy buena noticia, estamos hablando de un esfuerzo que se ha hecho para que en México se produzcan cada vez más vehículos destinados a nuestro mercado y también a exportación. En este caso, Kia ahora lo van a explicar en detalle, es una inversión importante de 649 millones de dólares. Esto es su temporalidad 2026-2028. Van a iniciar la producción de un vehículo que actualmente se hace en Corea, ahora se hará en México. Esa línea de producción arranca el día 4 de agosto en las instalaciones que tienen en Pesquería Nuevo León. En términos de empleos, esto significa pues, la creación de 500 nuevos empleos este año y 1.500 nuevos empleos directos entre 2027, 28, 29 y 30. Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico y con una serie de características muy avanzadas, muy competitivo. Tiene un contenido nacional elevado, ya para el día 4 de agosto el contenido nacional será casi el 27% y eso va a ir aumentando. Y significa pues una ampliación de las posibilidades de producción de la industria automotriz en nuestro país. Entonces, pues le voy a ceder la palabra a Andy Kim. Antes de hacerlo, decirles que este es un objetivo prioritario del Plan México. Recuerden que cuando anunció la presidenta del Plan México, uno de sus objetivos principales es aumentar el contenido nacional, es decir, qué se produce en México. Y en segundo lugar, en una época de tanta incertidumbre respecto a la industria automotriz, las aranceles, las nuevas reglas, etcétera, etcétera, el que se tome esta decisión significa que esta empresa, que es una de las empresas más importantes del mundo, está viendo en México productividad, está viendo en México oportunidades de inversión y está tomando una decisión en favor de la inversión que acabo de referir, que significa tecnología. Bueno, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anuncia una guerra psicológica en su contra por parte de su antecesor, el gobernador Bonilla. Señalamientos que se han hecho entre sí. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, acusó ayer a Jaime Bonilla de mantener una venganza en su contra desde 2022, cuando ordenó cancelar un contrato con Next Energy para construir una planta fotovoltaica en Mexicali. En entrevista con Sin embargo, la morenista dijo que el proyecto no contaba con los permisos necesarios y que a partir de ahí, Bonilla comenzó una serie de ataques y señalamientos en su contra. En el 2022, yo cancelo un contrato de 40 mil millones de pesos aproximadamente. Un contrato para construir una planta fotovoltaica que no tenía permisos federales, una empresa llamada Next Energy. Pues ahí empieza la venganza. En ese momento, a partir de ese momento, empieza la venganza, inicia una serie de declaraciones en contra de una servidora. Yo siempre he buscado el mantener, pues, la paz, la unidad dentro de nuestro movimiento. ¿No? En aquel momento, y no era un tema personal ni político. Eso tiene límites. Respecto a los audios en los que se le escucha hablar con intermediarios de agencias estadounidenses por el intercambio de información en aquel país de las mesas de seguridad, Marina del Pilar dice que fue víctima de una emboscada psicológica. Fue una emboscada psicológica. Yo lo defino de esa manera, ¿no? Porque en aquel momento, efectivamente, buscando la unidad del movimiento, yo me reúno con el exgobernador. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo recomendar a alguien para que te ayude con el tema de tu visa. Evidentemente fue una trampa, tan así, y fue a grabarme y a difundirlo. Lo que buscaban era justamente este desprestigio. En las mesas de seguridad que vemos el contexto en cuanto a la incidencia delictiva, en temas del fuero común. Ahí no se ven temas de soberanía. En ese sentido, jamás se ha pedido algún tipo de información que vaya en esta lógica. Ay, va a seguir el pleito, va a seguir ahí el pleito. Pero bueno, vámonos porque el fiscal general de los Estados Unidos maneja ya la posibilidad de extraditar a México a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En los Estados Unidos parece que hay luz. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hoy estaba escuchando tu nota de lo de las armas. ¿Revisaron si esas armas son de dónde son originarias o no han dicho nada? Todavía no dice nada. Justo esa es la pregunta que se le hace al reportero y está en esas para en el momento en que lo tengamos de decirlo. Pero bueno, ¿qué te parece? Hacemos una quiniela. Yo digo que esas armas vienen de los Estados Unidos. ¿Tú? Pues una gran parte yo creo que sí. Hay que recordar que más del 75% de las armas que están en México traficadas son de Estados Unidos y hay un 25% que llegan de otros países. Eso también reconocerlo, pues un porcentaje menor, ¿no? Pero por eso me llama mucho la atención el reporte, que son bastantes, ¿no? Las que encontraron. Así es, escondidas en una bocina ahí en la carretera Reynosa a Monterrey, y es cuestión de minutos que se nos da la información, ¿eh? Igual y mientras estamos conversando. Ahí se medio sale. Pues sí, eso que comentas, Francisco García Cabeza de Vaca y otros, pues por lo menos unos 200 casos más, 269 más o menos, son requerimientos de extradición que ha hecho el gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado en varias ocasiones que se han hecho estas peticiones. Yo he estado indagando al respecto y voy a dividir la información en dos partes. O sea, oficialmente de la parte, digamos, las peticiones oficiales que he tenido de parte del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia han estado muy, muy cautelosos en la forma en que responden. De hecho, hay una respuesta que no puedo citar por la forma en que me la dieron, ¿no? Tengo que esperar a que haya una autorización para esa respuesta, pero resulta que pues fui a la senda de los corresponsales en Washington, D.C., porque tenía aparte otras cosas que hacer ahí, y resulta que me encontré al fiscal general en funciones, Todd Blanche. Hablamos de varias cosas junto con otra periodista mexicana que está en Washington, D.C. De hecho, estábamos platicando junto con él y yo le abordé específicamente el tema de las extradiciones y se sorprendió mucho, de hecho, porque pues señaló que se tendría que estar revisando, ¿no? Lo dijo exactamente así como lo escribí, fue muy, muy somero. No tengo los detalles, pero deberían revisarse, por supuesto, tales peticiones que está realizando México. Y además eso lo dijo en el marco, estamos dialogando sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en este momento sobre seguridad, y destacó pues la relación que se tiene con el gobierno del presidente Claudia Sheinbaum y el gobierno del presidente Donald Trump, que sabemos que no ha sido fácil, ¿no? Debido justamente a las presiones que ha tenido principalmente el gobierno estadounidense, pero que también ha habido acciones importantes por parte de México y que le han servido también al gobierno de Estados Unidos. Pero para este gobierno estadounidense nunca es suficiente y sí debería de honrar pues estas extradiciones, entre las que se encuentran pues este personaje tan interesante, infame diría yo, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre cómo hace proselitismo desde los Estados Unidos, pero pues no enfrenta a la justicia en su país, ¿no? También, bueno, es binacional, así es que de doble nacionalidad, así es que, pero aún eso no lo limitaría a que fuera extraditado, ¿eh? Pues hay que estar pendientes de que se da a conocer más información, por eso lo traías tú desde la mañana tempranito, es importante. Yo creo que sí se abre una rendijita de luz, al menos. Totalmente. Lo que te decía de dividirlo, Juan, es que muchas veces las oficinas técnicas que revisan estas extradiciones tardan en hacer los procesos y en responder. Y lo que hace el fiscal es que no le llega la información, digamos, aquí es un trabajo que ya tiene que hacer, de hecho, el gobierno. Con esta información, el gobierno mexicano tendría que presionar de, bueno, si el fiscal está señalando que se tendrían que revisar, ¿por qué no se están revisando? ¿Y por qué no hay una respuesta sobre tal? Pero eso ya es un trabajo que no le corresponde a los periodistas, sino al gobierno mexicano en este caso, de presionar, y ojalá que, bueno, con esta respuesta y esta apertura, como dices tú, de rendija, pues tengan, pues ya, digamos, acciones o que ya estén haciendo alguna petición adicional o en contacto directamente con la oficina del fiscal. Ahí está, pues Jesús García, pendientes, y te lo adelantaba. Ya hay más información con respecto a las armas. Te voy a decir el estatus. Lo informan. Bien. Aquí ya me lo están informando. Se está llevando a cabo el peritaje oficial de la Fiscalía para confirmar con exactitud las marcas, los modelos y el origen de compra original. Una de las líneas de investigación sí tiene que ver y va dirigida a que posiblemente vengan de los Estados Unidos por varias razones, porque el 75% de las armas ilegales confiscadas en el país vienen de los Estados Unidos, pero también por la ruta. La carretera Reynosa-Monterrey fue en esta carretera donde se hace la inspección y se detectan, se aseguran estas armas ocultas en una bocina de un autobús de pasajeros, una ciudad fronteriza vecina de Texas, y bueno, las armas decomisadas en esta ruta habitualmente provienen de los Estados Unidos y son trasladadas al interior del territorio nacional, justo utilizando este tipo de escondites, equipajes, bocinas, pero se está llevando a cabo el peritaje oficial. Seguramente nos vamos a coincidir una vez más en una, que será en esta, en que las armas deben venir de los Estados Unidos, si no la gran mayoría, ¿no, Jesús? Oye, Juan, no sé si leíste mi reporte la semana pasada, quizás se te pasó ahí por ahí, pero publiqué algo que México había decomisado armas conectadas con el Departamento de Estado. Sí. A grupos criminales en Tamaulipas. En total me pasaron los casos de 9 casos en específico con varias dependencias en Estados Unidos, pero las que más me llamaron la atención fueron 4 armas que dependían del grupo del área diplomática del Departamento de Estado. Entonces está la pregunta de cómo esas armas llegaron a estos grupos criminales. Sabemos que estos grupos criminales que operan ahí, pues el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, ¿no? Que están en esa región, sí. Y fueron decomisados tanto por la Guardia Nacional como algunas por la Guardia Estatal y me parece que una más por el Ejército mexicano.
Entonces, queda abierto pues ese asunto, es algo que el Departamento de Estado no me respondió directamente, me dio ahí una respuesta sobre ese tema, pero pues llama mucho la atención porque es un tema bastante importante en la lucha contra el crimen organizado y pues que México mantiene esa línea, ¿no? Y ahí está, pues Jesús, sí tienen que responder y tienen que transparentar y tienen que detener el flujo de armas de los Estados Unidos a México. Y yo te agradezco, como siempre nos cayó la pausa, Jesús García, editor del diario La Opinión allá en los Estados Unidos. Bueno, ahí está. Cabeza de vaca y un arsenal, obviamente, que viene de los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no censura, ha sido muy cuidadosa en el tema de la libertad de expresión. Ni estas nuevas leyes ni las demás significan censuras, dice Ricardo Monreal. Dice usted que no ve un tufo de censura de parte de la titular del Ejecutivo. Sin embargo, en los medios se está leyendo como un castigo a los medios de comunicación. Pues no debe de ser así, porque la presidenta ha sido respetuosa, tolerante, prudente, y creo que es de las presidentas más atacadas en la historia de México, de las más atacadas. La embestida mediática contra ella es impresionante, en redes, plataformas, medios. Yo tengo 50 años en la política, 40 y tantos. Antes un presidente era intocado, nadie lo tocaba ni con el pétalo de un editorial. Hoy todos los días la presidenta es sometida a un embate mediático impresionante. Entonces yo no creo que ella esté castigando a nadie. Ella es muy profesional, tolerante y demócrata. Entonces no hay ninguna de esas características con estos lineamientos, porque aún no los conocemos, no se han concluido. Simplemente, pues poner orden, porque no podemos seguir en México con televisoras como TV Azteca, que mal informan, no informan, desinforman. Pero bueno, fue Felipe Calderón y el Chapo Guzmán los que empinaron a Rufo Appel. No fue Morena, no fue AMLO, no fue Claudia, fue Calderón y el Chapo. Según la declaración del Chapo, señalaba que a través de la Procuraduría Estatal, Rufo entregaba credenciales de la Policía Judicial a integrantes de este cártel. Preguntarle primero su opinión al respecto y se pediría alguna investigación. Bueno, ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación, es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017. Es decir, Felipe Calderón denuncia en 2017 a través de sus redes sociales. ¿Por qué no pones esa publicación? Algo similar a lo que publica hoy Milenio. Y bueno, pues ya la Fiscalía que en todo caso revise si es pertinente una investigación o no. Pero si se fijan, es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero bueno, ya la Fiscalía determinará si esto tiene alguna base o no. ¿Usted haría un llamado a que se realizara esta investigación? No, ya que lo defina la Fiscalía. Ok. En otro tema, presidente. Será la Fiscalía la que la defina, dice la presidenta, pero fue Felipe Calderón el que hundió a Rufo Appel. No fui yo, no fue AMLO, no fue Morena. Falso que la regulación de las audiencias sea o esté cooptando la libertad de expresión. Falso, dice la presidenta Sheinbaum Pardo. Todo lo contrario, se está garantizando la información, no la desinformación. Esto es falso, absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora esta consulta pública, los lineamientos de la comisión, ni siquiera se han emitido. Se publicaron para consulta. Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias. Y esa ley se aprobó ya hace muchos meses. Y en esa ley dice que la comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están a consulta pública.
de las empresas de radio y televisión y de cualquier persona que así lo desee. Entonces sí es importante hacer esta aclaración. Perdón. A ver. Bueno, se le acaban los días de fiesta a la oposición, los días de publicar mentira y tarugada y media. Pero bueno, vámonos y nos vemos en unos minutos más con más información. Gracias.